Pasa por eso en tu casa. Está fallando. ¿Cómo Sí. Vea que aquí hay un equipo de dos, ¿quién le falta al grupo para que se haga con él? ¿Ya se le olvidó? ¿Cómo así, Ángel? ¿Quién le falta para que lo cuenten aquí con Mangoneta? Es para que trabaje, yo Harrison. Todos se van a trabajar. Se van a comunicar y los tres van a trabajar. ¿Qué hay? Yo no me acuerdo, aquí estaban los tres ese día. Yo me aparecía, no aparecían ahí. ¿Qué más falta? ¿Era usted que se... Sí, ¿Y con quién más? Rey. ¿Ah? Si así se le va a olvidar, no la trabajamos en equipo, enseguida entonces miramos quién queda en grupo, porque el equipo debe ser de tres. Debe ser de tres. Y si queda una sola persona. Hay que mirar, o sea, lo que pasa es que arman equipos de dos varios. Entonces no tiene sentido. O sea, si de pronto queda un equipo de dos, obligatoriamente, o uno de cuatro, obligatoriamente, tiene sentido. Pero no varios. ¿Cómo está sola? Bien. ¿Estás en grupo? Ahorita nos decía el nombre para matar. No, ahorita no, ya de una vez. Claro, ahorita no. Ahorita no. Bueno, muchachos, por favor, ponen cuidado. Bueno, mientras acaban de llenar los equipos ahí, los equipos están llenándose al azar, porque cualquiera fue el que primero llenó, fue el equipo 1, el segundo equipo 2, entonces no es que aquí yo vaya a decidir qué ejercicios le tocan al equipo 1 o al equipo 2, porque yo no sé qué equipo se está armando ahí. Cada quien está llenando, ¿sí o no? Entonces, los ejercicios ya están escogidos. Entonces, yo lo abrí desde el viernes 6 de octubre, pero no pasa nada pues con eso. Hoy estamos a 11. ¿Sí? Porque el viernes 6 fue que dimos la clase de optimización. Pues la clase en realidad no fue mucho porque la teoría era decir que aplicábamos los métodos para resolver, para hallar máximos y mínimos, y dimos los pasos y ya lo que hicimos fue 2 ejercicios. Sí, o sea que en realidad no había mucha teoría ahí. Entonces, muchachos, por favor, silencio, me colaboran. El trabajo consta de 2 ejercicios de optimización. El taller enseguida está ahí, ya lo pueden ahorita ver. Los cuales deberán ser sustentados en la semana 15. La semana 15 es la semana penúltima. La semana 16 es la última semana que va hasta el 10. La semana 15 va hasta el viernes es 3, jueves 4, miércoles, viernes 3, jueves 2,
miércoles primero, martes 31. ¿Sí? Entonces, en esa semana del martes 31, lo más seguro es que sea el martes 31, perdón, miércoles primero, sea la sustentación, porque eso tocaría clase, a ver, aquí tengo más fácil. Esta semana que es el 10 viernes de noviembre, es la última semana de clases, muchachos. Yo tengo ese día que dictar notas a más tardar. O sea, ya esto se acabó. ¿Sí? Entonces, hoy empezamos coordenadas polares. El 10 se acaban las clases. Hasta ese día tengo plazo para yo. No, ese día no se sustenta. No, tiene que ser antes. Porque el 10 tengo que digitar. Y si yo a usted le sustento el viernes y después paso notas y no se dan cuenta de la nota y la digito el sistema, eso es un problema, muchachos. Porque después van a decirme, profe, usted no calificó bien. Pues de pronto me puedo equivocar calificando y para corregir es muy maluco. Por lo tanto, yo tengo que tener las notas listas en la semana anterior. La semana 15 es la semana que termina el 3 de noviembre, que es viernes. Entonces, ustedes tienen clase el 3 y el 1 de noviembre en la semana 15. Yo propondría que lo hiciéramos el 1 de noviembre la presentación. Entonces, yo hoy empiezo coordenadas polares. Voy a tratar de apretar un poquito, porque es que mire que no falta nada. El viernes no hay clase sino el examen. Una clase como clase que se perdería o no. Ya le voy a decir, una hora nomás es suficiente. Pues, ayer estábamos en la asesoría, algunos vinieron, hicimos un ejercicio que duró casi, pero es que el ejercicio era porque era largo. Y yo les expliqué y los hice, pues yo les hablo mucho, muchachos, a ustedes. Para que miren que ustedes, hay veces uno les habla y como que pronto hacen caso y se ponen las pilas y les va mejor. Entonces, les expliqué ayer que el ejercicio era largo, pero se podía hacer, la mecánica es la misma. Obviamente yo no coloco, yo ya les dije que no colocaba ese punto, porque obviamente, pues no estaba, que ya el examen está listo. No está, porque obviamente ese punto va a gastar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, obviamente son puntos que sean, que la mecánica sea la misma, pues los conceptos se apliquen lo mismo, pero que no sea tampoco una cosa larga. ¿Sí? Entonces, el quiz con una hora es suficiente. ¿Por qué? Porque en gráfica solamente, perdón, en gráfica les voy a dar lo que más se demora, las asíntotas yo les voy a dar, y las derivadas, que también pueden ser de pronto un poquito largas o complicadas, pues, no es que ustedes no sepan, ustedes han derivado, yo creo. Pero haciendo la derivada pueden equivocarse en una cosita, y si se equivocan muchachos en la derivada, se les va todo, porque es que la derivada primera y segunda son importantes son información para poner la gráfica bien hecha o no. Si la derivada está mala, sacan mal la información, sacan mal los críticos, por lo tanto, quedaría mal el paso de críticos, sacan mal el punto de inflexión, porque quedaría malo, sacan mal la tabla. Entonces miren que ahí para allá se va a dañar todo. ¿Queda claro? Entonces yo les doy las derivadas y les doy las asíntotas. Por lo tanto, muchachos, esos 7 pasos que hay ahí, lo más largo de pronto, que no es ni tan largo, es la tablita. Es la tablita nomás. Porque usted sacar dominio es inmediato. Intercepto ya saben cómo es. Simetría saben qué es. Derivada la estoy dando. Críticos inmediatamente también saben. Inflexión, listo. Lo más, de pronto, más complicado es la tablita. Pues complicado no, que de pronto gaste un poquito más de tiempo. Porque tienen que hallar f' en ciertos números para poder mirar si es positiva, si es negativa. Eso es lo que yo pienso que gasta un poquito más de tiempo. Y el punto que vale 30% no es tan largo. Sea de teorema de valor extremo o sea un lógico. ¿Queda claro? Entonces, una hora es suficiente, muchachos, para ese quiz. Entonces, hoy empiezo clase. Uy, se me fue ese rojo. Hoy, que estamos a 11, empiezo clase de coordenadas polares. Yo estoy suponiendo que me demoró 5 clases para coordenadas polares. Sí. Por lo tanto, el viernes no habría clase. Entonces, esta es la primera de coordenadas polares, esta semana otras 2 y esta semana otras 2. O sea que yo estaré acabando con polares el 27 de octubre. ¿Listo? La semana que sigue, sustentación y quiz de polares. Ese quiz de polares es por
parejas. ¿Sí? Y la última semana, que ya no se evalúa ya más, ya aquí el 3, como está el quiz número último, pues bueno, no sé qué me acuerdo qué número es, el último quiz que es de coordenadas polares por parejas, entonces yo califico y entonces a más tardar el lunes les estoy dando la nota, para que ustedes en esa semana última, el que vea que la nota no está bien, tiene todo el derecho, muchachos, no hay problema, y puede decirme, profe, usted se equivocó en tal nota, y yo la corrijo. Porque si yo evalúo en la última semana, no tenemos tiempo de que ustedes vean sus notas, y yo paso al sistema, y eso es un inconveniente, un problema. ¿Queda claro entonces? Y la última semana que vamos a ver, en 2 clases, que eso no es mucho, vemos antiderivada, que es una cosa elemental nomás. Es la acción de antiderivada, regla la cadena para antiderivadas y ya, y eso es todo. Entonces ahí estaría el curso. Miren que no íbamos tan adelantados, muchachos. Estamos precisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pregunta hay? Entonces todo quedó bien. Entonces yo espero, si de pronto alguna clase me demoro más en coordenadas polares, es para que me alcance que en las 5 clases me den las coordenadas polares. Así como vamos, acá estaría acabando el 27. ¿Sí? Las coordenadas polares. Bueno, ahora sí. Ahí están llenando los equipos. Repito, yo no sé quién está apuntando en el equipo 1 ni en el equipo 2, yo no sé, para que eso quede claro. Por lo tanto, los ejercicios ya están. ¿Listo? Entonces, consta de 2 ejercicios, ya expliqué entonces cuándo se sustentan. La semana 15 es la del 1 y el 3, sería el 1 de noviembre. Después no me preguntan, muchachos. Entonces, según la siguiente tabla, es lo que me corresponde. Entonces, los que hayan quedado en el equipo 1, les toca el 16 y el 14. En el equipo 2, el 20 y el 18. Y así sucesivamente, ahí están ya entonces los ejercicios. Máximo van a haber 10 equipos. ¿Por qué? Porque este grupo tiene 27, o sea que van a haber 9 equipos nomás. Este grupo tiene 27 estudiantes. 3 por 9 van a haber 9 equipos. Entonces aquí va a sobrar el 10. Entonces, ahí están ya los ejercicios. ¿Sí? Deben resolverlos a mano y escanearlos para insertarlos en un documento de Word. Los hacen manualmente y bien claro, muchachos, que yo pueda leer. ¿Qué van a colocar ahí en ese trabajo? No hagan una portada bonita, pues nada, yo necesito solamente que me coloquen. Equipo 1, integrantes, ejercicio 16, el enunciado y la solución. Ejercicio 14, el enunciado y la solución. Y eso es lo que tienen que entregar nomás. Lo escanean o le toman foto y ustedes saben que el Word permite insertar imágenes, lo colocan en Word. Cuando ya está en Word, ¿qué van a hacer? El Word permite convertir a PDF. Guardar como, buscan PDF y entonces el archivo va a quedar ya en PDF. Ese es el que van a enviar. ¿Pero quién lo va a enviar? Como son 3 personas, lo envía solamente una persona, la que quiera. ¿Sí? Lo sube a la plataforma. Obviamente, como el trabajo dice los integrantes, ahí están los 3. ¿Queda claro, muchachos? Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer el 1 de noviembre con la sustentación? Yo voy a escoger a uno de los 3 integrantes y escojo uno de esos 2 puntos. Ahí me va a sustentar, ahí. Es más, no tiene que hacer todo el ejercicio. Yo miro cómo está trabajando y yo me doy cuenta si está perdido o perdida. O si está bien. Entonces, al final no hay que hacer todo el ejercicio, sino que yo sepa que sí sabe qué es lo que está haciendo. ¿Sí? Y ya entonces, si lo hace mal, todo el equipo mal. Si lo hace bien, todo el equipo bien. Por eso yo sigo insistiendo, muchachos, el trabajo es en equipo. Pues, y si ustedes se juntaron es porque se conocen y todo. Obviamente, todos no somos iguales. O sea, yo sé que algunos tenemos más capacidad o menos capacidad que otros. Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Los que están entendiendo mejor, les explican a los demás compañeros que le está dando dificultad o no. Pues, y si tienen paciencia, la otra persona tiene que aprender, pues. Y apenas son 2 ejercicios. Entonces, pues, no es que aquí ninguno creo que sea normal. Entonces, si un compañero o compañera entiende más que el otro, siéntese con él y explíquele. Amigo no es el que apunta al otro para que saque 5 y ya.
amigo es el que aprieta al otro, hace el equipo y le explica para que le vaya bien. Entonces, por esa razón es que yo hago sustentación, ¿sí? Para que en realidad todos tres estén bien en el trabajo. ¿Qué pregunta hay? La fecha entonces que aparece ahí, dice el límite de entrega 27 de octubre. ¿Sí? Eso no quiere decir que tengan que esperar hasta el 27. Si un equipo lo hace la otra semana y se sentaron juiciosos y entendieron todo, los dos ejercicios, ya lo pueden montar. Así la otra semana no sea 27 de octubre. ¿Entonces quedó claro? Perfecto. ¿Pero qué porcentaje tiene el taller? El taller tiene el mismo porcentaje que cualquier examen. No. La presentación, el taller un 2,5, la estación un 2,5, o sea, obviamente pues que si el taller está mal y la estación bien, obviamente pues le va a mejorar la nota, pero no pasa que no van a sacar 5. Pero si el taller está bien, o sea, o puede que de pronto sea que hagan el taller bien, hagan, entre comillas, porque si ustedes lo hacen bien el taller, muchachos, conscientemente, no tiene sentido que la presentación quede mal. Pues lo digo aquí, pues es más fácil que de pronto hayan hecho algo mal en el taller y ustedes después hayan reaccionado, mirado el taller y ven que hagan de cuenta del error y después sustenten bien. Eso tiene más sentido que no al revés. Porque al revés, el profe mal pensado que es, puede pensar que lo mandaron a hacer, sí, pues pensamiento del profe. Lo mandaron a hacer y no sustentar y obviamente sustentar mal porque lo mandaron a hacer. Y el trabajo está bueno, pero la sustentación no. Entonces, para mí tiene más sentido que el trabajo esté malo, pues malo no del todo, sino que tenga algún error y que después sustenten bien, tiene más sentido. ¿Sí? Entonces, pongámosle que sea mitad y mitad. Pero todo el total vale lo que vale un quiz, porque son 5 quizzes y el trabajo. Son 6 notas. Cada una vale 12.5%, ahí está el 75%. El quiz 3 y el quiz 5 son los que, bueno, ya pasó uno, parejas, y el otro que viene de polares en parejas. ¿Qué pregunta tienen, muchachos? Bueno, entonces, ¿dónde va la hojita? Ya. Bueno, entonces, algún estudiante que no vino hoy, aquí hay 26 estudiantes. Entonces, el que falta, que no sé quién sea, ¿usted la que falta? Listo, entonces le tocó. Snyder y Jerónimo, ¿quiénes son? Snyder y Jerónimo, ¿quiénes son? Listo, pero usted está con él. ¿Ya quería qué? ¿Lo quería hacer sola? ¿Saben qué la ¿Cuál es? Si ellos están bueno, entonces ya quedó claro entonces. Ya ustedes no sé si ya saben, claro, cuando hay trabajos aparece, ya está activada de todas maneras, por si alguien lo tiene para mañana ya lo puede montar. Claro. Y agregar entrega, entonces ahí estaría listo. Entonces por ahí lo entregan. Solamente una persona del equipo lo sube. Y Santiago, ¿en qué equipo quedó? Santiago Martínez. ¿Ves que él está acá? ¿A dónde acá? ¿Y después está conectado? Ay, no puede. Bueno, hay de todo, hay de todo, muchachos. Pero tiene que correr ahí. ¿Así está bien? ¿Así ve? Ahorita gafas. Sí, también. No, pero esta no le sirve, yo creo. Sí, sí. Sí, necesitas, con una semana acá. Vaya. Bueno, listo, que se conectaron, no hay problema. Bueno.
Bueno. Breve la flechita y esa flechita se multiplica. Se va a hacer. ¿Ah, sí? No, no, porque lo va a sacar. No, si él quiere estar ahí, eso no es problema. Bueno. Bueno, entonces empezamos hoy el capítulo de coordenadas polares. Entonces, ¿qué vamos a ver, muchachos? Muchachos, por favor. Vamos a ver un sistema de coordenadas diferente al cartesiano. El cartesiano maneja los componentes X y Y, X es el eje X en horizontal, Y en vertical, y un punto se ubica haciendo el cruce entre lo que vale X y lo que vale Y. Si es positivo hacia arriba, si es negativo hacia abajo, ya las conocemos. Aquí va a ser con unas dos componentes, una que se llama R, que es como un radio, y otra que es θ, que es un ángulo. Entonces, y vamos a, luego cuando entendamos las coordenadas polares, vamos a relacionar las dos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en coordenadas cartesianas con X y Y, pueda pasar un punto a coordenadas polares o al revés. Tengo un punto en polar y lo paso a cartesianas. O tengo una ecuación de alguna gráfica, por ejemplo, y igual a x2, está en coordenadas cartesianas porque está y y x. Lo puedo pasar a ver cómo me queda en polares, que haría con r y con θ. O si está en polares, pasará a cartesianas. Vamos a ver algunas gráficas conocidas, circunferencias y rectas, que están en cartesianas, las vamos a escribir en polares. Y vamos a ver gráficas nuevas que se llaman caracoles, rosas y lemniscatas. Eso es lo que más de coordenadas polares, muchachos. Los caracoles, según la ecuación, podemos ver cómo se comportan las rosas y las lemniscatas. Y eso es el tema de coordenadas polares, muchachos. ¿Cómo? Lemniscata tiene forma de una cuadratica, como un infinito. Pues, o como un 8, según la posición, porque hay lemniscatas que son verticales, es como un 8, horizontales es como un infinito, o están también inclinadas, pero es como un corazoncito. Bueno, las rosas, les dicen rosas, pero en realidad son como tréboles o huesos, son como petalitos. Ahí lo miramos cuando ya lo vean, pues. Y eso serían entonces coordenadas polares, que espero que lo dé en esta clase y en las 4 clases de las otras 2 semanas que siguen. Entonces, las coordenadas polares consisten en una distancia dirigida y la medida de un ángulo en relación
a un punto fijo y a un rayo fijo. Punto. El punto fijo se denomina polo y coincide con el origen de coordenadas o del plano cartesiano. Coma. El rayo fijo se llama eje polar y coincide con el eje X positivo. Si observamos, hay dos rectas, normalmente ahí no lo asociamos con el plano cartesiano. El plano cartesiano, el horizontal el eje X, el vertical el eje Y. Entonces, muchachos, aquí hay un punto P. Voy a colocar aquí, si esto es X y esto es Y, pues no lo coloquen, este sería el punto XY, ¿sí o no? ¿Le comentes X y Y o no? Así sería. En cartesianas. Pero ojo que no vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto. Este es el polo. O es el polo en polares, ¿sí o no? Porque coincide con el origen de coordenadas de cartesianas. Entonces, al punto de coordenadas en cartesianas, en polar lo van a llamar polo. Y a este eje positivo el láser lo va a llamar eje polar. Entonces, un punto P ya hay en el plano polar, vamos a llamar plano polar, en ese plano polar va a tener dos componentes que son R y teta. Ya no son X y Y. Ya sería la componente R, segunda componente teta. ¿Y cómo se obtiene R y teta? Entonces, miramos el segmento que forma O con P. Lo que mida OP se va a llamar R. Pero cuando yo trazo el segmento OP y miro el eje polar, puedo mirar un ángulo que se forma ahí. Este ángulo se va a llamar θ. Y ahí están los componentes, muchachos. Ahora, ¿por qué es dirigida la distancia? Dirigida es porque ese R puede ser el mismo por aquí. Por ejemplo, si aquí este R puede ser el mismo. ¿Pero qué cambió? Si este es otro punto Q, cambió fue teta nomás. Entonces, dirigida. En cambio, cuando usted dice X, usted mide sobre el eje X obligatoriamente. Y cuando hace la componente Y, usted obligatoriamente mide sobre el eje Y. En cambio, el R es como un radio, porque puede estar en cualquier lugar. Viene que ese R forma una circunferencia o no. Entonces, tiene sentido que se llame R. Entonces, voy a quitar eso último para no enredar. Listo. Entonces, ese es un punto
así se nombra un punto en coordenadas polares. Dos componentes, la primera R, la distancia del polo hasta el punto, la segunda θ, el ángulo que forma el eje polar con el segmento OP. Entonces, eso que dice ahí lo voy a explicar aquí. A cada punto P del plano polar se le pueden asignar coordenadas polares Rθ. Bueno, coloqué P con las coordenadas R, θ, coma, donde R es la distancia de O a P. Recuerden que ese O es el polo y P es el punto que estamos dibujando ahí. Listo. Entonces, R, ya vemos en la gráfica que es la distancia de O hasta P. Y θ es el ángulo entre el eje polar, que ya sabemos que el eje polar coincide con el eje X positivo, y el segmento OP. Entonces, eso que dije ahorita lo estoy escribiendo ahí. Ustedes en trigonometría hablan de ángulos positivos y negativos, ¿sí o no? ¿Cuándo es positivo un ángulo en trigonometría? Cuando es antihorario. ¿Y negativo cuándo es? Horario. Entonces no hay que escribir eso ahí. ¿Lo tienen claro todos o lo tengo que escribir? ¿Es claro para todos? Que si yo me muevo así, es antihorario, ¿no es así? Si estoy así antihorario, es positivo. Pero si el movimiento es así, es horario, es negativo. En otras palabras, si yo mido este ángulo aquí, ese sería negativo. Mira la cita como la hice. Y sería menos 90. Pero no vamos a trabajar en grados. Esto sería menos. ¿Queda claro, muchachos? Entonces, no voy a escribir eso. Entonces, que quede claro para nosotros que si voy en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Si voy en sentido horario, el ángulo es negativo. Perfecto. Pero tenían claro, aprendieron bien eso en la trigonometría. Bueno, pero sí hay que escribir una cosita aquí. R puede ser negativo. Ahí estamos haciendo ejemplos para que lo entendamos. Entonces miren que yo cuando hablo de que R es la distancia de O hasta P, R nunca podrá ser negativo, porque es que R es una distancia, ¿sí o no? Pero vamos a ver un caso especial donde R va a ser negativo. Entonces, vamos a decir R puede ser negativo. En este caso, el punto Rθ se encuentra a, miren lo que escribí,
el punto R teta se encuentra a R en valor absoluto para que sea positivo. O sea, si R es negativo, entonces el valor absoluto es positivo. Entonces se encuentra a R unidades del polo. En el cuadrante opuesto al que se encuentra teta. Entonces, ahora sí, vamos a hacer algunos ejemplos para que ya visualicemos entonces cómo ubicar puntos en coordenadas polares. Pues ya en forma práctica. Ejemplo. Ubicar los puntos P 1,3 pi cuartos. O sea que R vale 1, el ángulo es 3 pi cuartos. Teta de 3 pi cuartos. El punto Q, vamos a ubicar varios. 3, menos pi sextos. El punto R de componentes, 3,3 pi. El punto S de componentes, menos 4, pi cuartos. Coma. T. El punto 2, 4 pi tercios. Y el punto W, a ver, 2, no, es menos 2, pero no hay ningún, solamente menos aquí. Menos 2, 4 pi tercios. Y este lo va a llamar 2, menos 5 pi tercios. Listo. Vamos a ubicar entre esos puntitos. Bueno, en el plano cartesiano es muy sencillo para ubicar los puntos. Entonces lo que hace es, si x es positivo, entonces uno empieza a recorrer tantas unidades en x a la derecha. Derecha de ustedes. Para derecha de ustedes. De derecha para allá. Entonces, si me dicen punto 5, 4, cojo para allá 5 unidades y 4 hacia arriba. Entonces, uno a ojo, ahí con la pilla y hace como un cruce imaginario y el punto queda por aquí. ¿Sí? Si es menos 4 o 5, entonces me voy para la izquierda en X, 4 unidades y 5 hacia arriba, entonces uno imaginario ya llega a ubicar punto y así. Entonces es muy fácil. Por lo tanto, nosotros vamos a manejar un plano polar que está conformado por circunferencias y por rectas. ¿Qué va a representar cada circunferencia? Entonces va a haber una circunferencia, la más pequeñita va a tener radio 1, la que sigue va a tener radio 2, la que sigue radio 3. ¿Sí? Entonces nos va a servir para poder ubicar puntos para allá del radio. Y las rectas, como son rectas que pasan todas por el polo, vamos a mirar entonces para denotar los ángulos. ¿Sí? Entonces, yo obviamente hice una trampita aquí pequeña y voy a copiar el plano polar.
vengo para acá. Y aquí está la por si a alguno le interesa copiarlo y sacarlo de ahí. Entonces, lo que yo les decía, es el plano polar. Entonces, cada circunferencia va a tener una unidad más que la anterior, ¿sí? De adentro hacia afuera. Entonces, la primera tiene radio 1, la segunda radio 2, la tercera radio 3, ¿sí? Entonces, miremos cómo funciona la ubicación de los puntos, muchachos. El primer punto es P. La recta nos da los ángulos. Si ustedes observan, 3 pi cuartos, ¿en qué cuadrante? Vamos al punto P. 3 pi cuartos, ¿en qué cuadrante queda? En el 2. ¿Sí? Entonces primero buscamos el ángulo. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el punto, como es 1R, el punto va a quedar sobre esta primera circunferencia. Pero no sabemos en qué lugar todavía, hasta que no sepamos en qué cuadrante queda el ángulo. Entonces buscamos el ángulo y me acaban de decir que en el cuadrante 2. 3 pi cuartos equivale a 135 grados en grados. 3 pi cuartos está en radianes. Por favor, el trabajo aquí en este curso va a ser por radianes. La calculadora de radianes no se equivoca. ¿Listo? Entonces, me vengo a 3 pi cuartos y veo que le corresponde a esta recta que está, a este pedazo de recta que está aquí, en el segundo cuadrante. Entonces vengo y busco una unidad en R. Muchachos, este es el punto P. Ya está ubicado. ¿Por qué? Porque tiene una unidad de R y tiene un ángulo de 3 pi cuartos. Obviamente no lo voy a marcar. Bueno, voy a marcar este momentico, pero si ya lo borro. Este ángulo es 3 pi cuartos, ¿o no? ¿Quedó claro? Es 3 pi cuartos. ¿Por qué? Porque el ángulo θ es el que forma el eje polar. Miren que salió el eje polar. ¿Hasta dónde? Hasta el segmento. Este punto es O. El punto que está aquí central es el polo, ¿sí o no? ¿Está claro entonces que está bien ubicado el punto? ¿Sí, Ani? Quitemos entonces eso. ¿Dónde quedaría entonces el punto Q? El punto Q es 3 unidades, pero ojo, θ es menos pi sextos, y ahorita me dijeron que cuando era negativo el ángulo era es horario. Horario cuando es negativo, antihorario es positivo. Entonces, como es horario, el ángulo va así. Entonces, pi tercios menos pi tercios en grados sería menos 60. Entonces sí, o sea, si voy de para abajo, el eje polar, y voy de para abajo, cuento menos 30 grados o no. Pero si lo hago así, equivale a ¿cuál? Y llego hasta el cuarto cuadrante. A 330. ¿Y esos cuántos pis son? O sea, ese ángulo está en el cuarto cuadrante, que es menos pi tercios. O son 11 pi sextos. Perdón, 11 pi sextos no. Ah, sí, es que pena, es que es pi sextos. Yo no es de pi tercios. Es menos pi sextos, que es 30. O sea, menos 30. Pero si yo hago la vuelta completa a 360, o sea que lo que faltaría sería 330. ¿Sí o no? Pero 330, como acaba de decir el compañero, es en realidad, si lo hago así, este ángulo sería 11 pi sextos.
pero no lo hago así. Este ángulo es este. Ese sería menos pi sextos, ¿o no? ¿Por qué? Porque salí de eje polar y voy en sentido horario. ¿Queda claro? Voy en sentido horario, entonces, porque está negativo. Y entonces me estoy, en sentido horario, estoy haciendo menos 30 grados. Pero menos 30 grados es menos pi sextos. Si ustedes pasan esto a grados, esto sería o menos 30 si cogemos de para abajo, o si damos la vuelta al revés, sería 330. ¿Quedó claro? Muy bien, muchachos. Ya me entendieron, pero voy a quitar esa flecha de ahí porque no me interesa. Entonces, ya ubicamos la recta en la cual va a quedar el punto, que es esta, que es esto mismo que decir, repito, menos pi sextos. Es lo mismo. Pero, repito, no lo vamos a colocar. Entonces, el punto Q dice que tiene el radio 3. ¿Sobre cuál circunferencia va a quedar? Sobre la tercera. O sea que sería aquí. ¿Queda claro, muchachos? Aquí al punto Q. En coordenadas polares. ¿Me ubican, por favor, el punto R? ¿En dónde está? Aquí. Aquí es. Ah, arriba. Entonces no es ahí. Entonces, ¿dónde es? Jefe. Aquí. En el primer cuadrante. ¿A dónde? Aquí. Aquí. Aquí, entonces yo creo que al principio. Sí. Claro, muchachos. Es ahí. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque va a ser 3 unidades. R. Pero primero miremos el ángulo antes de colocar 3 unidades. Al saber que es 3 unidades nos va a quedar en el tercer círculo. En el tercer círculo. Pero vamos a mirar el ángulo. Si ustedes cogen esto, ustedes van a hacer así, vean. Pi. 2pi. 3pi. En otras palabras, 3pi coincide con... ¿Sí te queda claro? No, todavía no. Lo que pasa es que en trigonometría, muchachos, usted puede manejar ángulos negativos y ángulos positivos. Y nadie le impide que dé más de una vuelta. O sea, si usted da una vuelta en toda la circunferencia, está haciendo 2pi. Pero usted puede con la calculadora decir, sacar el seno a 3pi, a 4pi, a 5pi. Lo que pasa es que usted saca el seno a 3pi, es el mismo seno de pi. Es el mismo seno de 5pi. Es el mismo seno de 7pi. Porque usted puede dar las vueltas que quiera. ¿Queda claro? Es más, el ángulo pi y menos pi es el mismo. ¿Por qué? Porque pi lo haría así. ¿Sí o no? Y menos pi lo haría así. Pero llegó al mismo lugar o no. Por lo tanto, pi y menos pi coinciden. ¿Sí está claro? En otras palabras, voy a hacerlo más de otra manera. ¿Este es pi sextos o no? ¿Cierto que sí? Muchachos, este ángulo es el mismo que 13 pi sextos. Este. ¿Por qué? Porque si yo hago este cajetico nomás, es pi sextos. Llegué hasta aquí o no. Pero si hago todo esto, como di una vuelta, hice 2pi. Y el pedacito de pi sextos, le sumamos ese pi sextos, y 2pi más pi sextos da 13 pi sextos. Entonces, muchachos, hay una cosa interesante aquí. Ahorita lo vamos a ver. Que un punto polar puede tener varias representaciones polares. En cambio, un punto cartesiano no. Porque usted puede dar las vueltas que quiera con los ángulos. ¿Sí? Es más, bueno, borremos ya todo esto porque si no, duerma es una melodía. Quitemos todo eso, yo quiero que me entiendan nomás. Listo. Entonces, miren, muchachos, este punto sería el punto R. Muchachos, punto, llamémoslo M. Y voy a colocar 3,5pi. N.
3, pi. ¿Dónde ubico a n? ¿Dónde está r? ¿Dónde ubico a n? ¿Dónde está r? ¿Por qué? Porque el ángulo 5pi, pi y 3pi es el mismo ángulo. Ya lo cogieron todos. Ahora sí, ya lo entendió. Entonces, esto me está indicando que, miren, tengo a R, a M y a N con ángulos que entre comillas, son distintos. Pues, porque uno es 5pi, otro es 3pi, otro es pi. ¿Sí? Pero en realidad, cuando yo doy la vuelta, llego al mismo, o sea, están representando el mismo punto. Entonces, en coordenadas polares, usted puede representar varios puntos en una misma, perdón, un punto con varias representaciones. ¿Listo? Entonces, ya le cogieron entonces cómo era R. Vamos para S. Ahora sí me interesa que pensemos S. S tiene algo especial. Que R está negativo. Y acabamos de escribir ahí que si R era negativo ocurría algo. Si R es negativo, entonces el punto va a estar, a ver, si R puede ser negativo, en este caso R teta se encuentra R unidades del polo en el cuadrante opuesto al que se encuentra teta. Muchachos, S tiene R igual a menos 4 negativo y teta ¿cuánto vale? Pi cuartos. Si teta vale pi cuartos, ¿en qué cuadrante está teta? No. Vea la pregunta que estoy haciendo. Si teta vale pi cuartos, ¿en qué cuadrante está teta? Vuelvo otra vez a preguntar. Escuché una respuesta correcta y otra falsa. Vuelvo a preguntar. Si teta es pi cuartos, ¿en qué cuadrante encuentra teta? ¿Vale pi cuartos? En el primero. Ahora, ¿qué pasa? Que me están adelantando. ¿Dónde va a quedar el punto? ¿Y cuál es el opuesto del primero? Exactamente. Ahora sí estamos de acuerdo. Entonces, teta está en el primero, que es pi cuartos. Pero el punto va a quedar en el tercero. Por lo tanto, entonces, si el opuesto de pi cuartos sería 5 pi cuartos y R es 4, el valor perdón, R es menos 4, ¿cuál es el valor absoluto de menos 4? Entonces, ¿en qué circunferencia queda? En la cuarta. ¿Pero en qué cuadrante? En el tercero. Muchachos, vean dónde queda. 1, 2, 3. Este es el punto S. Miren, el ángulo no es 5 pi cuartos. No, es pi cuartos. Pero ¿qué pasa? Que 5 pi cuartos es el que se opone a pi cuartos. ¿Y por qué lo colocamos ahí? Porque dice muy claro, si R es negativa, queda en el cuadrante opuesto. Y R es negativa, es menos 4. Ojo, R es menos 4, pero la distancia sigue siendo 4 positivo. Por lo que es un valor absoluto. Ahora sí entendieron cómo funciona R negativo. Entonces, si R negativo, va a quedar siempre en el cuadrante opuesto a donde está el ángulo. Bueno, entonces ya aprendimos también con ese. Vamos a ubicar a T. ¿En qué cuadrante? En el primero queda el punto. El punto. ¿Y en qué cuadrante está, señorita, el ángulo? 4 pi tercios, ¿dónde está? En el tercer cuadrante. R es negativo. Entonces aquí no queda el punto. El punto nunca va a quedar, si es negativo, nunca va a quedar en el cuadrante donde está el ángulo. Va a quedar el opuesto. Entonces va a quedar, el opuesto a este sería pi tercios. ¿Y cuántas unidades? 2. Perfecto, claro, aquí está. P. Muchachos, W. Ojo que R no es negativo. R es positivo. O sea que va a quedar el cuadrante donde esté el ángulo. Pero el ángulo sí es negativo. Como el ángulo es negativo, entonces vamos a medir así. Vea, este es el eje polar. Y vamos a medir así. ¿Sí o no? Vamos a medir ¿cuánto? Entonces quedarían 7 pites. A ver, ¿por qué? ¿Dónde sería 5 pi tercios? A ver, vamos a hacerlo así, que es que a ustedes les ayuda más esto. 5 pi tercios
¿Cuántos grados son? Para que lo piensen de esa manera, aquí es más fácil. ¿Cuántos grados son 5 pi tercios? 300. ¿Sí? ¿Cuántos grados son 5 pi tercios? 5 por 180, sí, 300. Entonces, muchachos, si yo voy negativamente, sí, sería en pi tercios. Claro, porque sería, ojo lo que voy a hacer aquí, pero si ya lo borro. Uy, me pasé. Hasta ahí eso no. ¿Por qué hasta ahí? Porque es menos 300. Pues yo digo que trabajen siempre que lo manejen en grados para que sea más de ubicar. Porque uno ubica más, porque uno siempre se ubica 0, 90, 180 y 270. Es más verlo así que con pi en fracción. Entonces, pero lo hacen en la cabeza. Aquí no van a trabajar con grados, muchachos. Lo estoy diciendo, lo hacen en la cabeza la relación para que ustedes ubicar. Entonces, aquí esto sería menos 300, que equivale a menos 5 pi tercios. ¿Cuánto le falta para llegar a 360? Le falta 60, porque es 300, ¿o no? Entonces, como faltan 60, y 60 son pi tercios, ¿o no? Entonces, en realidad, sería aquí. Voy a borrar eso de ahí, muchachos. Ya lo borré. Entonces, ya nos ubicamos que es aquí. Entonces, eso va a quedar en el primer cuadrante. ¿Cuántas unidades? 2. Muchachos, vean. ¡Qué casualidad! T y W son el mismo punto. ¿Qué pregunta hay? ¿Está claro? Entonces, observación. Entonces, si hay alguna pregunta con algún punto que ubicamos ahí, pueden decírmelo y yo les explico, no hay problema. Entonces, vamos a colocar la observación. Cada punto del plano polar tiene infinitas representaciones. Entonces, ahí como ejemplo pueden ver que T y W, miren que T es menos 2, 4 pi tercios y W es 2 menos 5 pi tercios y quedaron en el mismo lugar. ¿Sí? O sea, un mismo punto y hay dos representaciones de tantas que tiene. Ahora, ¿por qué coloqué infinitas? Profe, T y W apenas son 2 puntos, son 2 representaciones. ¿Por qué infinitas? Porque miren, muchachos, este punto R, dejen el 3 quietico, dejen el 3 quietico de la R. Porque era 3 pi, ¿sí o no? Dejen quieto y empiecen a colocar impares de pi. ¿Qué es impares de pi? Pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi. ¿Cuándo acabo? 11 pi, 13 pi. Infinito, o sea, ¿cuántos impares hay? Entonces, si yo coloco cualquier número impar multiplicado por pi en el ángulo, siempre es el punto R. ¿Entonces hay infinitos o no? ¿Queda claro entonces? En cambio, un punto XY, si ustedes me dicen plano cartesiano, ubique 4, 3, vean lo que el profe hace. 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y frun, aquí los crucé. Este es 4, 3. En cartesianas. Díganme otra forma de presentar 4, 3 en cartesianas. No la hay. La representación cartesiana es única.
Si yo cambio el 4 por un 5 o por otro número negativo, cualquier cosa, se mueve de ahí ese punto, ¿no? Cambio el 3, algo se mueve de ahí, no queda en ese punto. Entonces, la diferencia entre polares y cartesianas es que en polares un punto tiene infinitas representaciones. ¿Qué pregunta está ahí? Yo aquí voy así con descontento para que entendamos esto, porque después cuando haga la gráfica vamos a tener que manejar. O sea, la gráfica así que aquí van a dedicar a punto, a la redundancia, a punto de punto. O sea, tienen que hacer puntos, tablita, poner ricoteta. Cuando hagan los caracoles, las escalas o las rosas. Entonces, deben de manejar bien esta operación. Pues, ¿cómo se ubican puntos en cartesiano? ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ya como conocemos las coordenadas polares, que las acabamos de ver, y conocemos las cartesianas, que las llevan viendo en de transición, entonces vamos a ver la relación entre polares y cartesianas. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a sacar fórmulas para pasar de cartesianas a polares y fórmulas para pasar de polares a cartesianas. Entonces, si ahí me dicen, vea, páseme el 4.3 que está en cartesianas, páselo a polares. Tenemos unas fórmulas para eso. O páseme el punto, no sé, cualquiera de estos, menos 2,4 pi tercios que está en polares, páselo a cartesianas. Hay que fórmula para eso. Ah, tengo la ecuación de una parábola. XY igual a X2, está en cartesianas. Páselo a polares, se puede hacer. O tengo la ecuación en polares de una gráfica cualquiera. Pásela a cartesianas, también se puede hacer. Esto es lo que vamos a hacer enseguida. Preguntas. ¿Todo bien? De relación entre coordenadas polares y cartesianas. A menudo se requiere pasar de coordenadas polares a cartesianas. O, bueno, recuerden que viceversa, muchachos, es que si yo escribí de polares a cartesianas, viceversa es que es de cartesianas a polares. ¿Listo? Cartesianas, XY, polares, RT. Para esto, utilizaremos funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bueno, voy a explicar por qué vamos a usar funciones trigonométricas y a Pitágoras. Hay una razón. Entonces, vamos aquí a dibujar
Entonces, ahí hice esta raya, en cartesiano es el eje X, esta raya en cartesiano es el eje Y. Esta raya de aquí para acá, bueno, aquí en polares, este es el polo, y en polares, este es el eje polar. Lo veamos en polares. Entonces, este punto va a tener P, R teta, si lo miramos en polares. Pero ese punto, si lo vemos en cartesianas, va a tener X, Y. Entonces, según donde se mira. Si estamos en coordenadas polares, primera componente R, segunda componente C. Si estamos en coordenadas cartesianas, primera componente X, segunda componente Y. Entonces, si estamos en polares, el punto R teta, R tiene que ser esto, y teta es esto. Pero si estamos en cartesianas, esto es X, ¿sí? Y esto es Y. Entonces, estamos mirando desde los dos tipos de coordenadas, en coordenadas polares y en coordenadas cartesianas. Pero observen que al yo ese dibujito se forma un triángulo rectángulo. Digamos que esto se llame punto Q. O sea, ¿qué triángulo es rectángulo en Q, sí o no? ¿Cuánto mide OQ? ¿El cateto OQ cuánto mide? X, claro. Porque si de aquí a aquí hay X, esto es X, ¿o no? Pues si este punto Q está a X unidades, es porque esto es X. Si aquí fuera 4, entonces aquí hay una estancia de 4 rayitas. ¿Sí? ¿Y cuánto vale PQ? Y. Muchachos, entonces el triángulo es un triángulo que tiene catetos con medidas iguales a X y a Y, y hipotenusa con medida igual a R, ¿no? Entonces, y tenemos un ángulo que es teta, el ángulo P o Q. ¿Sí o no? Entonces, ahí con la figura, miren que podemos utilizar funciones trigonométricas y podemos utilizar Pitágoras. Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Pero en trigonométricas, ¿qué es seno de teta? La definición de seno. Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué sería aquí seno de teta? Y sobre X. ¿Qué sería coseno de teta? Ah, perdón, Y sobre X. No, yo digo que sí. Seno de teta es Y sobre. Ahora estamos de acuerdo. Y coseno de teta. Y tangente de teta. Y Pitágoras, R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Con eso que acabamos de mencionar, con seno, coseno, tangente y Pitágoras, ya tenemos las relaciones. Las voy a escribir. Entonces, muchachos, de la gráfica coseno de teta es igual, me acabaron de decir que era cateto opuesto sobre hipotenusa. Según esa gráfica sería ¿qué sobre qué? Ah, perdón, adyacente, dije mal entonces, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces sería X sobre R. Muchachos, miren esta ecuación, está involucrado teta, X y R. ¿A quién me conviene despejar? A X, para que me quede en términos de R y teta. Porque si despejo a teta, me quedan en términos de X y R, entonces no tendría sentido porque yo la R no la conozco. Entonces, aquí voy a decir que X es igual a R coseno de teta. ¿Qué quiere decir eso? Que si conozco las polares R y teta, hago el reemplazo y encuentro X. ¿Cómo encuentro Y? Sería con el seno. El seno es opuesto sobre
hipotenusa. O sea que sería Y sobre R y obviamente despejo la Y. Entonces Y va a ser igual a R seno teta. Bueno, vamos a llamar a esta 1 y a esta 2. Muchachos, con 1 y 2, si yo conozco las coordenadas polares, encuentro las cartesianas. Porque en la primera multiplico R por el coseno de teta que lo conozco. Y en la segunda para hallar Y, multiplico a R que lo conozco por el seno de teta que también lo conozco. Y ya encuentro X y Y. Vamos a mirar cómo hacemos si estamos en cartesianas para encontrar las polares. Entonces, vámonos para tangente. Tangente de teta me dijeron que era Y sobre X porque sería opuesto sobre adyacente. Sí, señor. Obviamente ahí despejo la teta. ¿Qué hago? Paso tangente a dividir. Bueno, tangente la menos 1. Entonces, mucho cuidado, muchachos, que tangente no está multiplicando. Y no falta que se le ocurra decir que tangente es igual a Y sobre X sobre tangente. Despejan teta y lo pasan a dividir. Es tangente aplicado a teta. Y como quiero a teta, aplico la inversa. Entonces digo que teta es igual a tangente inversa aplicado ¿a quién? A Y sobre X, que es el número que ya conocemos. ¿Por qué conocemos a Y sobre X? Porque supone que estamos en cartesianas, tengo la componente en X, tengo la componente en Y, ya lo reemplazo, aplico tangente inversa y me va a dar entonces la respuesta. Entonces ya tengo X y Y si conozco R y teta. Ahora, ya tengo teta si conozco X y Y. Me falta R si conozco X y Y. Ahí es donde actúa Pitágoras. Porque Pitágoras dice que R al cuadrado, que es la hipotenusa de R, es igual a cateto cuadrado, que sería X cuadrado, uno de los catetos, más el otro cateto, que sería Y cuadrado. Si yo saco raíz cuadrada, cuidado que algunos dicen, profe, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, les da esto. ¿A qué le dé eso? Le coloco eso. Entonces, pues saca el cuadrado a cada cosa. No se puede, muchachos. Ustedes tienen que hacer esto. Tienen que escribir X al cuadrado más Y al cuadrado. Primero efectúan esos cuadrados y los suman. Y el número que les dé a todo, le sacan raíz cuadrada. Entonces, para que no cometan error. ¿Qué hay de hacer esto? Es que raíz cuadrada de 3 a la 2 más 4 a la 2 y les da 7. Yo aquí espero que ninguno de ustedes les vaya a dar 7. Porque lo que hacen es que si la raíz se va con los cuadrados, queda 3 y 4 solito y me queda 7. Y si ustedes lo hacen de la otra manera, sería 9 más 16, 25, raíz de 25, 5, distinto de 7, ¿sí o no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Muchachos, ahí tenemos la ecuación 4 ya. Entonces, las dos primeras es para pasar de polares a cartesianas. La 3 y 4 para pasar de cartesianas a polares. En la 1 y 2 conocemos a R teta. En la 3 y 4 conocemos a X y Y. Entonces, Profe, 3 y 4 para pasar de cartesianas a polares. sí. Entonces, las ecuaciones 1 y 2 me permiten pasar un punto de coordenadas
polares a cartesianas. Las ecuaciones 3 y 4 me permiten pasar un punto de coordenadas cartesianas a polares. Ay, yo los veo con celular. Por favor, entren a la plataforma y buscan el tallercito para que hagamos unos punticos de ahí de ejemplos. Y dejamos ahí. Vamos a pasar. Vamos a hacer 4 ejercicios. Vamos a pasar un punto de polares a cartesianas, otro punto de cartesianas a polares. Es el ejercicio, una ecuación que esté en polares la pasamos a cartesianas, y una ecuación que esté en cartesianas la pasamos a polares, para que veamos entonces cómo funciona esto. Y en la próxima clase entonces vamos a ver circunferencias y rectas que las conocemos en cartesianas, vamos a escribirlas en polares. ¿Sí? Y en las otras 3 clases vamos a ver, en la primera, los caracoles, en la segunda, las rosas, y en la tercera, las lemniscatas, y ahí están entonces las clases de polares, muchachos. Bueno, hasta hay que preguntar, ¿lo ven complicado? No. Perfecto. ¿Sí? Sí, Jefe. ¿Por qué? Está difícil. No estoy todavía. Estoy se da cuenta que no. Bueno, ¿me está entendiendo a mí? No está complicado. Bueno, entonces, por favor, alguien que controle, que entre en la plataforma. Y entonces, para que hagamos uno de los punticos de ahí. El primer punto, hay enunciados. Hay unos que dicen que en los siguientes puntos que están en polares, pasarlo a cartesianas. ¿Sí o que sí? ¿En cuál estás? Entonces, miremos primero uno que diga, el primero que dice. A polares. Entonces, vamos a hacer esto. Usted me lo puede escribir. Entonces, ejemplos. No, de polares a cartesianas. El primero está de polares a cartesianas. Entonces, ejemplos. Primero, pasar el punto, dígame uno de esos cualquiera, A, B, C, D, que usted crea que lo vea, que ustedes dicen que usted tiene unos cuadernos difíciles. Eso me dicen ustedes, que este es el más difícil. Entonces díganme uno que ustedes vean, que crean que es difícil, porque ninguno es difícil. El D, ¿y qué dice el D, señorita? Raíz de 2, menos. Raíz de 2, menos menos 3 pi cuartos, ¿así? No, menos 3 cuartos. Sí. Ah, no, ya quiere, pero es lo mismo. Tranquilo, no se preocupe. No se me asusten. Esto es 3 cuartos, así. Es lo mismo, señorita. Es lo mismo. Muchachos, entonces miren, obviamente ya me dijeron que están polares, pero miren que están polares aunque no se diga. ¿Por qué? Porque de entrada, si aquí dice pi, es porque tiene que ser ángulo. Entonces este tiene que ser teta y este tiene que ser r. ¿Sí o no? Entonces, pasar el punto a coordenadas cartesianas. Bueno, lo que voy a hacer aquí en esta grafiquita no tienen que hacerla. Yo la voy a hacer para que ustedes entiendan que sí funciona. Entonces, miren, muchachos. Ya ustedes aprendieron. Cuando uno no entiende si se va. A ver, muchachos, ubíquenme en ese punto
en el plano polar. ¿En qué cuadrante está el punto P? En el tercero. Porque es menos 3 pi cuartos. O sea que lo que hizo el compañero fue esto, agarró así. Y está en el tercero. Porque 3 pi cuartos es 135. Si bajo hasta acá, me da menos 90. ¿Sí? Entonces, hasta aquí sería menos 135. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya estamos ubicados con el ángulo. Y dice raíz de 2. Y repito, esta gráfica para este ejercicio no hay que hacerla. La voy a hacer para que haya claridad en el cambio de punto a punto para que usted lo entienda. Pero cuando lo hagan sin necesidad de gráfica y lo hacen bien, está bien, se califica bien. Entonces, muchachos, raíz de 2 sería por aquí. Y esta es la circunferencia unitaria. Y esta es la circunferencia de radio 2. Bueno, eso sencillamente 3, 4. ¿Sí? Entonces, muchachos, en cartesianas este punto es menos 1, ¿sí o no? ¿Creo que sí? En cartesianas. Y este punto en Y sería menos 1 también. En cartesianas. Pero si ahora en polares, este sería R igual a 1 siempre. Entonces, miren, ¿cuánto es raíz de 2, muchachos? 1 punto. ¿1 punto qué? 1.41. Muchachos, ¿noto que raíz 2 está entre 1 y 2? Mírenlo, aquí está. Está entre 1 y 2. Y este ángulo es, este es el punto P. Y este ángulo es menos 3 pi cuartos. O sea que ahí acabé de dibujar un poquito choneto porque no, pues no hice la copia. Pero ahí está claro que acá dibujar el punto P que está en coordenadas, ¿qué? Polares. Están polares. Vamos a pasar a cartesianas. Yo allá abajo veo que la respuesta va a ser menos 1, menos 1. Estoy diciendo que baja la respuesta. Porque si me ubico acá, aquí hay menos 1 unidad y aquí hay menos 1 unidad. ¿Sí o no? Vamos a ver si es verdad. Muchachos, solución. Estamos en coordenadas polares, por lo tanto conozco a R. ¿Cuánto vale R? Lo conozco. Raíz de 2. Y conozco a teta. Menos 3 cuartos de pi. Muchachos, conozco a R, conozco a teta. Me voy para las formulitas 1 y 2 o 3 y 4. 1 y 2. Dice muy claro que X es igual a R coseno teta. O sea que X es igual a R, lo conozco, es raíz de 2. Y aplico coseno a teta, que lo conozco. Eso implica que X es igual, yo no tengo calculadora, por favor me colaboran, en radianes la calculadora, por favor. Si no están radianes, no les va a dar la respuesta. Bueno, les va a dar la respuesta. ¿Cuánto? Lo que yo esperaba. ¿Quedó claro? Vamos a buscar la otra coordenada cartesiana, que es la componente en Y. Y va a dar lo mismo. Y va a ser R, pero ya con seno. O sea que Y va a ser igual a raíz de 2 seno de menos 3 cuartos de pi. También da menos 1, lo que yo esperaba. Muchachos, eso implica que
P menos 1 es el punto en coordenadas cartesianas y me lo habían dado en coordenadas polares. Muchachos, siento que menos uno queda en el tercer cuadrante. Ahí está. ¿Preguntas? Vamos para el segundo ejemplo. ¿Todo bien? Yo, ¿todo bien? Bueno, entonces ahora voy a escribir, pasar el punto y usted me va a regalar un punto en cartesianas para yo decir que lo va a pasar a coordenadas polares. O sea, no, vea. Este está en polares y lo pasamos a... O sea que el que me diste para este punto fue polares. Ahora me vas a dar un punto pero en cartesianas. Entonces paso, ¿puedo pasar? Segundo, pasar el punto. Señorita. Sí, el que usted quiera difícil. O coloque uno fácil, lo que usted quiera. Pero que esté en cartesianas. Sí, menos 2. Menos 2. A menos 2. ¿Cómo menos 2? Toma menos 2 raíz de 3. Ah, menos 2 raíz de 3. Ese punto, muchachos, está en coordenadas cartesianas. A coordenadas polares. Solución. Repito, no hay que hacer el dibujo, pero yo lo voy a hacer en este caso. Muchachos, ese punto en qué cuadrante está en cartesianas. ¿En qué cuadrante entra en cartesianas? En el tercero porque ambos son negativos x y y. Entonces, está 2 unidades a la izquierda en x y, muchachos, ¿cuánto es 2 raíz de 3? Por favor, 2 raíz de 3 en decimal. 3 punto qué? 46. O sea que está 1, 2, 3 por aquí más o menos. Este es el punto menos 2 menos 2 raíz de 3. ¿Listo? Ahí está en cartesianas. Lo quiero hallar en polares. Repito, estoy viendo la gráfica. O sea, que vamos a buscar este R y vamos a buscar este teta. O este teta, cualquiera de los dos. Vamos a ver. Vamos a buscar este punto en polares. Entonces, solución. ¿A quién conocemos en este caso? A X. ¿Cuánto vale X? ¿Y cuánto vale Y? Aquí va a haber una cosa interesante. Este punto me gustó porque hay una cosa que va a pasar. Porque sabemos que las coordenadas polares tienen infinitas representaciones. Va a ver lo que va a pasar. Entonces, muchachos, utilizamos 3 y 4, ¿sí o no? Entonces, lo que va a pasar. Teta es igual a tangente a la menos 1. ¿No es cierto que sí? De Y sobre X. Entonces sería tangente menos 1 de Y es menos 2 raíz de 3 sobre X, que es menos 2. O sea que teta es igual a tangente a la menos 1. Voy a simplificar. Menos 2 se cancela o no. Entonces queda tangente a la menos 1 de raíz de 3. Eso implica que teta es igual. ¡Qué bien! Pi tercios. Y ahí más de uno va a patinar. Y más de uno va a patinar. Si no hacen la gráfica, son capaces de colocar que teta vale pi tercios. Y muchachos, teta en este caso, o bueno, sí puede pi tercios. Pero R va a ser negativo. Entonces miren, muchachos, que la calculadora
les ayuda, pero la calculadora no tiene inteligencia todavía, ni siquiera artificial. Ni siquiera artificial, porque la de ustedes no es artificial, la de ustedes es inteligencia neta, pura. Entonces, muchachos, voy a dejar teta igual a pi tercios. Miren lo que voy a hacer primero. Voy a buscar R. R, según la fórmula 4, es raíz de x2 más y2, ¿sí o no? Entonces, x2 sería entonces 4 más 10 más 12. ¿Sí saben por qué 4 más 12? ¿Por qué? Porque x cuadrado, ¿cuánto da? Menos 2 al cuadrado, positivo. Y menos 2 raíz de 3 al cuadrado. 12. ¿Por qué da 12? Lo voy a explicar. Porque menos 2 por menos 2, 4. Déjenme dejar 4 y quieto. Raíz de 3 por raíz de 3. Por favor, ella es capaz. No, yo la espero y no tengo afán. Todavía faltan 20 para las 4. Se necesita raíz de 3 por raíz de 3. No necesita presionar. Relájese. Yo sé que la mayoría ya sabe. Lo escribo. ¡Ey, que se queden callados, hombre! ¿Qué raíz de 3 por raíz de 3? ¿Usted qué haría ahí? ¿Sí o no? Ahí puede cancelar la raíz con el cuadrado. ¿Qué queda? 3. Entonces me dicho que esto daba 4 y esto da 3 porque la raíz al cuadrado da 3. 4 por 3. ¿Ya la cogió? Yo sé que usted era capaz, lo que pasa es que la sentí presionada. Muchachos, esto ustedes son capaces. Entonces da 12, ¿sí o no? Por lo tanto, R, ¿cuánto vale? 4. Perfecto, R vale 4. Entonces, muy contentos y felices. Como maneja muy bien la calculadora, teta lo encontraron muy bien, es pi tercio, la calculadora no se equivocó. Encontraron R porque tampoco la calculadora se equivocó y llegan y dicen, profe, la respuesta en polares es 4 pi tercios. Y yo voy a revisar y no coloco buena. ¿Por qué, muchachos? Porque hay que tener en cuenta que la tangente en el primer cuadrante coincide con la del tercer cuadrante. Ambas son positivas. ¿Sabían eso? Entonces, la calculadora no es tan inteligente todavía para decir que ese ejercicio que estamos haciendo, la respuesta era en el tercer cuadrante, no la hay en el primero. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Entonces, el punto P no es este. El punto P, luego, el punto P, el punto en coordenadas polares es, vean lo que voy a escribir, menos 4 pi tercios, y así yo veo eso, les coloco 5. ¿Por qué? Porque dejamos pi tercios que están en el primer cuadrante y colocamos R negativo para que el punto sí sea del tercer cuadrante. Mire que el punto es del tercer cuadrante. O, otra forma sería colocar 4,4 pi tercios. ¿Por qué? Porque entonces coloco el 4 y en vez de pi tercios le sumo pi para que me quede 4 pi tercios. Entonces miren las respuestas que sí son correctas. Entonces muchos de ustedes, cuidado con eso, muchachos, se van todos contentos y colocan R dio 4 y teta dio pi tercios y colocan 4, pi tercios y esa no es la respuesta. No. Es más, lo voy a dejar ahí para que sepa que no es la respuesta. Yo entendí más fácil cuando uno tiene R negativo, simplemente haciendo R negativo. Sí, y dejando el ángulo, porque, pero es porque usted, mira, el ángulo en qué cuadrante te dio, mejor dicho, la calculadora en qué cuadrante te dio el ángulo, en el primero.
O sea, sí, Pitercios está bien. ¿En qué cuadro está Pitercios? Por lo tanto, ¿y usted la gráficamente el punto dónde está? Sí, el tercero. En el tercero. Entonces, colocas R negativo para que sí funcione. O dejas R positivo, pero como aquí está Pitercios, este es Pitercios, entonces hay que sumarle 180 para que dé 4 Pitercios. Entonces, repito, en el quiz yo no les pido la gráfica, pero si ustedes analizan, creo que es mejor que dibujen para que se ubiquen. Porque ustedes llegan no más con la parte teórica, muchachos, y llegan y colocan teta Pitercios R4 y colocan 4, Pitercios, como coloqué aquí, estaría mal. Como veo que el tiempo se fue, en la próxima clase hacemos, me recuerdan, para hacer el ejercicio, el ejemplo 3 y 4, que es pasar una ecuación de una gráfica en cartesianas a polares y una gráfica de polares a cartesianas. Bueno, muchachos, lo espero entonces el próximo viernes a las 2 de la tarde puntuales para el quiz de gráfica y lo otro. Ah, no, si usted quiere estudiar L'Hopital nomás, estudie L'Hopital nomás allí. Claro, ya usted toma su decisión. Pero si sale valor extremo o lo que ustedes quieran, ustedes saben cómo estudiar. Muchachos, éxitos para el viernes. Sí, sí. De nada. Sí. Ah, ya. Es 4. Y es lo mismo que los 3, coloque pi arriba. Ah, ya. Es para ubicar. Entonces, usted quiere saber cuántos grados son estos. ¿Cuánto vale pi en grados? Pi en grados es media vuelta. ¿Cuánto es? Una vuelta completa, ¿cuántos grados son? Entre media vuelta. No. La vuelta completa 360. La mitad de 360. Usted no, usted no es médica, señorita, usted tiene que aprender. Además, es un impuesto. Entonces, como aquí vale 180, entonces en grados esto es 3 por 180, 4. Hace una o sea, 3 por 180 lo que te den, le dice 3 4. Esto es igual a menos 55. ¿Por qué coloqué menos? Porque aquí menos. Bueno, pues se pone luz. Gracias. Señora. Ya le tocó a ustedes. Ya lo vio. O sea que mañana te. Qué volado este muchacho. No, es una cosa yo le puse esto X y esto me puse X. Ah, claro. Pero es un rectángulo o es un cuadrado. Listo, entonces, ¿qué sería? Ah, no te quedaste bien. No, sí, ya está el 10. Listo. Entonces, el perímetro es lo que encierra. Entonces, hay 2x, hay 2x más 2y. Y el perímetro de eso es lo que yo apunto con el perímetro de esto. Diga cuál es el perímetro de esto. Es todo completo para Ah, entonces, ahí pierdes por. Bueno, 3 pierdes. Perdón, 2 pierdes. 2 pierdes. Entonces pierde. Ah, pero no es pierde, porque usted tiene R. Ah, y ahí después vamos a ir a la no, eso es un volador. Pero imagínense, todo un volador y no me sabe esto. Esa parte sí me preocupa. Que una cosa que usted ya la vio, no la sabe y todo lo demás no entiende. Todo un volador para lo otro, lo entiende todo bien y no se sabe la fórmula del perímetro. Esa fórmula la dan a uno en todo el bachillerato. Y el análisis en todas partes. Ajá. Ah, el análisis también lo vieron. ¿Usted está conmigo? No. Pero sí lo vio. Sí, no me acordaba. Solo quería apuntar. De nada, con gusto. Hasta luego.